La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Resulta interesante conocer algunas curiosidades de ciertos elementos que nos son tan familiares que apenas les prestamos atención, pero que cuando nos faltan es entonces cuando valoramos lo que teníamos. No nos damos cuenta, pero resulta toda una bendición abrir los grifos de nuestros hogares para disfrutar de agua y de agua en abundancia. Y hablando de agua, ¿sabían ustedes, amigos, que para vivir saludablemente una persona debe consumir unos 2 litros de agua por día? Esto es fundamental. De hecho, a lo largo de la vida un ser humano consume más de 75.000 litros de agua. Claro está, no todo el agua que se consume diariamente es la que bebemos, porque también casi todos los alimentos aportan un porcentaje de agua a nuestro organismo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola Fernando, que no te he dicho nada, ¿qué tal? Hola Esperanza, pues aquí estoy con mi vaso de agua, aquí ajustando la cantidad de agua necesaria para el día. Muy bien. Pues queremos darles, amigos, las gracias por hacernos llegar sus mensajes y sus cartas. Esto es La Fuente de la Vida. Gracias por expresarnos sus comentarios y reacciones, por contarnos desde qué emisora y qué lugar nos escuchan. En próximos programas vamos a estar compartiendo con todos ustedes algunas de las impresiones que nuestros oyentes nos están haciendo llegar, las sensaciones que les produce subir con nosotros a este particular tren radiofónico llamado La Fuente de la Vida. Sin ninguna duda, La Fuente de la Vida es un programa cuyo formato es muy diferente a otros. Es un espacio refrescante, un espacio que lleva buenas noticias y esperanza, un espacio que derriba fronteras, y prueba de ello es que en la actualidad este programa se emite en más de 80 idiomas por todo el mundo. Sí, Esperanza, fíjate aquí en el dispositivo móvil, en la aplicación, puedes escucharlo en idioma castellano, pero también puedes escucharlo en muchos otros idiomas. Ahora bien, La Fuente de la Vida en otros países se llama A Través de la Biblia, espacio preparado por el profesor y teólogo John Vernon McGee. En su versión para España lo hemos llamado La Fuente de la Vida, y es Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología, el que ha preparado su traducción y adaptación. Al finalizar los 30 minutos que dura La Fuente de la Vida, les vamos a dar la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros si así lo desean, por supuesto. Y si tienen preguntas, dudas, si tienen alguna inquietud espiritual, pues pueden hacérnoslas llegar a la dirección que les vamos a dar. Así que estén muy, muy atentos. Ahora ya les dejamos con una bonita canción. Después volvemos. Busco un lugar más sensato, tuyo de la soledad, y siempre quise estar a tu lado. Yeah. Ahora veo con claridad, solo te veo a ti, nadie más, y sé lo bien que tú me has tratado. Puedo ser tu jersey en noches frías heladas y llenarte de calor. Puedo ser esa luz que te ilumina entre la oscuridad. Quiero que tú me conozcas bien, 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 y así poder pasarlo bien, 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 bien. Quiero que tú me conozcas bien, 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 y así poder pasarlo bien, 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 bien. Tú no eres igual, tienes algo especial. Tienes que ser yo, recuerdo tus promesas. A lo largo de la historia se han producido multitud de pactos entre países y gobernantes que sin duda alguna han marcado el rumbo de aquel lugar en particular o del mundo en general. ¿Quién no ha oído hablar del Pacto de Varsovia, por ejemplo, aquel convenio de ayuda militar que firmaron países del este europeo en 1955? La palabra pacto proviene del latín pactum y no es ni más ni menos que un acuerdo, una alianza, un trato cuyos involucrados aceptan respetar aquello que han estipulado. El pacto en sí, por definición, requiere un compromiso y además fija la fidelidad hacia los términos acordados. Por lo tanto, el que firma un pacto está obligado al cumplimiento del mismo. Ahora,
¿Creen ustedes que en la actualidad se cumple el compromiso con los pactos? Interesante pregunta la que nos planteas, Esperanza. En nuestros días observamos que el cumplimiento de los pactos o bien es defectuoso o bien su incumplimiento es definitivo. Teóricamente, la violación de un pacto puede ser castigada desde una sanción legal hasta una condena social. ¿Pero es esto realmente así en la actualidad? Hoy meditaremos en el pacto que Dios hizo con Abraham. Nos vamos hasta los capítulos 16 y 17 del libro de Génesis. Escuchemos a Virgilio Bagnoni. La fuente de la vida. Génesis capítulo 16, versículo 6, hasta el capítulo 17, versículo 7. En nuestro programa anterior consideramos la situación en que se colocaron Abraham y Sara al dudar de la palabra de Dios. Él les había prometido un hijo, pero al ver su avanzada edad o que el cumplimiento de la promesa se demoraba, trataron de hacer frente a la situación por medios humanos. Es así que Sara había sugerido que Abraham tomase a la criada egipcia Agar por mujer para concebir un hijo. Los acontecimientos tomaron un rumbo imprevisto, pues una vez que Agar quedó embarazada, trató a Sara con desprecio. Leamos el versículo 6. Pero Abraham dijo a Sarai: «Mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca». Y Sarai la trató muy mal, y ella huyó de su presencia. El contrato matrimonial de esa época preveía que la señora pudiese hacer volver a la concubina a su estado anterior. Por ese motivo, Sara apeló a Abraham para que sus derechos legales fuesen respetados y él reparase la culpa de Agar. Esta finalmente se vio forzada a huir de la casa debido a los malos tratos de Sara. Continuamos leyendo los versículos 7 al 10 para ver qué le sucedió a Agar y al niño que llevaba en su seno. Y el ángel del Señor le encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió: Huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo: Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. El ángel del Señor añadió: Multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Aquí corresponde tener una breve explicación sobre el ángel del Señor. En realidad, todos los ángeles son mensajeros del Señor, de lo cual encontramos ejemplos en el segundo libro de Samuel y en el primero de Reyes. Pero este misterioso ángel del Señor aparece aquí y en otros pasajes del Antiguo Testamento como un ser no solamente divino, sino también totalmente identificado con Dios, ya que habla como si fuese Dios mismo, la misma persona y con la misma autoridad. Se trata de una evidente teofanía, es decir, de una verdadera aparición de Dios. Pero también debemos recordar que varios pasajes bíblicos afirman que a Dios nadie le ha podido contemplar directamente. Esto armoniza con que todo parece indicar que así como en el Nuevo Testamento los seres humanos pueden contemplar y escuchar directamente a Dios encarnado en Jesucristo, algunas personas claves, relacionadas directamente con los propósitos divinos en la época del Antiguo Testamento, pudieron ver y oír a Jesucristo antes de su venida a este mundo, por medio de estas apariciones del ángel del Señor. Volviendo a nuestro relato, vemos que Agar, huyendo por el desierto de Shur, se encontraba muy lejos de las tiendas de Abraham, en la zona situada frente a Egipto, su país natal, hacia el cual seguramente se dirigía. Llegó a una fuente donde, en medio de su desdicha y soledad, le ocurrió algo extraordinario. El ángel del Señor fue a su encuentro.
Resulta maravilloso comprobar cómo Dios mismo busca a los que se han perdido. Como el mismo Jesucristo, y según nos lo cuenta el Evangelio según Lucas en el capítulo 19, versículo 10, declararía más tarde refiriéndose a sí mismo: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Leamos los versículos siguientes, del 11 al 14. El ángel del Señor le dijo además: He aquí, has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él será hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve, porque dijo: Estoy todavía con vida después de verle. Por eso se llamó aquel pozo Beer Lahai Roi. He aquí, está entre Cades y Bered. Después de que el ángel le pidiese a Agar que regresara y se sometiese a la autoridad de Sara, le comunicó que el niño que llevaba en su seno se llamaría Ismael, que significa Dios oye. Después, el ángel proféticamente le anunció que sus descendientes serían aquellas tribus de beduinos nómadas que por siglos habitarían en el desierto. Por ello resulta interesante comparar estas predicciones con los 4000 años de historia del Medio Oriente. Es bueno observar aquí el amor y la actitud con que el ángel habla con Agar, porque ella realmente no había pecado. Aquí, el Cristo reencarnado habla como el buen pastor del pasaje bíblico que acabamos de leer, que ha salido a buscar a la oveja que se había perdido, llevándole un mensaje de consuelo. Este encuentro debió transformar la vida de Agar, haciéndole comprender cosas que antes le habrían resultado imposibles de asimilar. Como egipcia, tenía una concepción muy primitiva de la divinidad. Así podemos imaginar lo abrumada que habrá quedado al ver a Dios. Quizás nosotros, como sucedía en la vida de Agar antes de su encuentro con el ángel del Señor, tenemos un conocimiento limitado de Dios. Resulta difícil para seres humanos finitos concebir a un Dios infinito. En cierto sentido, le conocemos aunque no le comprendamos plenamente. Pienso que una tarea que nos ocupará durante los tiempos interminables de la eternidad será precisamente la de llegar a conocer a Dios plenamente, porque Él es digno de un profundo estudio por parte del ser humano. El alcanzar el conocimiento de Dios dignificará la posición del hombre por la eternidad. Continuemos leyendo los versículos 15 y 16, en los que se hace referencia al regreso obediente de Agar al hogar donde se produjo el nacimiento de Ismael. Y Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Antes de continuar con el relato bíblico y pasar al capítulo 17, haremos una recapitulación de la vida de Abraham hasta este momento en la narración. Concretamente comentaremos las pruebas de Abraham. Es decir, las 7 apariciones de Dios a Abraham, 5 de las cuales ya hemos considerado. Veremos que en su vida hubo ciertos fracasos, aunque hubo también éxitos. En efecto, Dios le sometió a 7 pruebas. Primera prueba. Dios llamó a Abraham cuando se encontraba en Ur de los Caldeos, su tierra natal, y Abraham respondió parcialmente a ese llamado. Su fe era débil e imperfecta, pero al menos emprendió el viaje.
él y su familia llegaron bien a la tierra de Canaán, donde Dios le bendijo. Segunda prueba. Hubo un período de hambre en la tierra de Canaán y en consecuencia Abraham huyó a Egipto. Allí acumuló riquezas e introdujo a Agar en su casa, y ambas circunstancias constituyeron obstáculos en su vida. Tercera prueba. Abraham recibió riquezas que fueron realmente una prueba para él, como lo son para cualquier persona. Con todo, él no se olvidó de Dios y fue ciertamente generoso con su sobrino Lot. Pero sus riquezas ocasionaron su separación de Lot y Dios se le apareció otra vez. Cuarta prueba. Abraham recibió poder e influencia por haber derrotado a los reyes del este. Esta situación fue una verdadera prueba porque él se convirtió en un conquistador. Aquel personaje llamado Melquisedec se encontró con él y esa experiencia fortaleció a Abraham para enfrentar la prueba, porque él rechazó el botín de aquella guerra. Después de esto, Dios se le apareció al patriarca y le animó. Quinta prueba. Dios demoró el cumplimiento de la promesa de darle un hijo por medio de Sara, su mujer. Y Abraham se impacientó. Por medio de la sugerencia de Sara, tomó el asunto en sus propias manos, apartándose del plan y de la voluntad de Dios. Como resultado, se produjo finalmente el nacimiento de Ismael. Es así que los árabes del desierto aún acosan al pueblo de Israel y continuarán haciéndolo hasta que Dios, que controla la historia, la lleve a su culminación. Las dos pruebas finales de Abraham tendrían lugar más adelante. La sexta prueba, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, en el capítulo 18, y la séptima prueba, en el ofrecimiento de su hijo Isaac, en el capítulo 22. Vamos a comenzar nuestro estudio del capítulo 17, que muchos consideran como el más importante del libro del Génesis. En él, Dios hizo un pacto con Abraham y le confirmó la promesa de un hijo. Dios le reveló al patriarca que Ismael no era el hijo prometido. En cierto sentido, este capítulo es la clave del libro del Génesis, y bien pudiera ser una clave para toda la Biblia. El pacto de Dios con Abraham se refiere a dos asuntos importantes: una simiente y una tierra. Él se reveló a Abraham por medio de un nombre nuevo, El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y también le dio a Abraham un nombre nuevo. Hasta ese momento su nombre era Abraham, que significaba Padre enaltecido. A partir de aquel instante, Dios cambió su nombre por el de Abraham, que significa Padre de multitud. Este capítulo deja totalmente claro el hecho de que Ismael no era el hijo que Dios había prometido a Abraham. Vamos pues a leer los versículos 1 y 2, en los que el Señor apareció con un nombre nuevo y le dio a Abraham un nombre nuevo. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Lo primero que podemos observar es que Abraham tenía 86 años de edad cuando nació Ismael, y no fue hasta 14 años más tarde cuando nacería Isaac. En efecto, el versículo 1 afirma que Abraham tenía 99 años cuando Dios se le apareció por quinta vez con el nuevo nombre de Dios Todopoderoso. En este capítulo, la palabra pacto se repite 13 veces en 20 versículos, por lo cual resulta obvio cuál es el tema preponderante. Esta es la quinta aparición de Dios a Abraham. En ella no sólo hace un pacto con él,
sino que también le confirma la promesa anterior de un hijo, la cual, como hemos indicado, excluye a Ismael. Es conveniente aclarar que, tal como el contexto bíblico así lo establece, no se trataba de un pacto entre Dios y el hombre, como si en cierto momento ellos hubiesen decidido ponerse de acuerdo para regular sus futuras relaciones. Se trataba más bien de un pacto de Dios con el hombre, un pacto deseado, concebido y mantenido por Dios, en el cual el hombre era totalmente el objeto, el beneficiario. En suma, un pacto estipulado unilateralmente. Lo único que se requería de Abraham era su fe. Vemos lo primero que le pidió Dios a Abraham: que fuese perfecto, es decir, íntegro, que estuviese consagrado a Dios sin reservas. Esto fue lo único que tenía que hacer Abraham. El resto lo haría Dios mismo. En el capítulo 4, versículo 19 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo escribió sobre Abraham. Dice así: y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. La matriz de Sara ya no tenía vida, y de allí, de aquella muerte, surgió la vida, e Isaac nació. El apóstol Pablo concluye este capítulo 4 que acabamos de citar, y en el versículo 25, diciendo esto mismo del Señor Jesucristo: el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Vida que surgiría de la muerte. Esta es la promesa que Dios estaba haciendo al patriarca. Él tenía 99 años de edad y Sara 89. Cuando Isaac naciese, Abraham tendría 100 años y Sara 90. Continuamos con el relato de esta aparición de Dios a Abraham, leyendo los versículos 3 y 4. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo: en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de una multitud de naciones. Dios le confirmó a Abraham que sería el padre de muchas naciones. Por lo que sabemos, podríamos decir que aquel hombre tuvo más descendientes que cualquier otro que haya vivido sobre la tierra. Consideremos que durante unos 4000 años se han ido desarrollando dos grandes líneas genealógicas, la línea de Isaac y la línea de Ismael, y se pueden contar millones de personas en cada una de estas líneas. Por añadidura, los cristianos son llamados hijos de Abraham por la fe en Jesucristo. En la citada carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 16, hablando de Abraham, dice el apóstol Pablo: el cual es padre de todos nosotros. Es decir, se refiere a creyentes, tanto de Israel como de los árabes. En la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 29, dice el mismo apóstol: y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Leamos ahora el versículo 5, en relación con el nuevo nombre de Abraham. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Tal como dijimos en la introducción a este capítulo, el nombre original del patriarca Abraham significa Padre enaltecido. Y el nuevo nombre, Abraham, Padre de multitud. Resulta interesante observar que incluso antes de tener hijos en aquellos días, por la fe, Abraham fue el padre de una gran multitud. En la actualidad, 4000 años más tarde, tú y yo podemos ver que el significado de su nombre no sólo permanece,
sino que se ha hecho realidad. Vamos a examinar brevemente el pacto de Dios en relación con la simiente y la tierra, para lo cual leeremos los versículos 6 y 7. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. El texto no deja lugar a dudas. Se trata de un pacto eterno. En ese caso, ¿está vigente en la actualidad? ¿Es aplicable hoy? Podemos afirmar rotundamente que sí. Las Sagradas Escrituras contienen promesas específicas para algunas personas concretas, como por ejemplo, en este caso, el patriarca Abraham. Y Abraham creyó, tuvo fe. Frente a un ofrecimiento tan inmenso no podía aportar nada por su lado. Y la Biblia también incluye promesas generales. Por ejemplo, si Dios ha prometido una vida eterna a todo aquel que crea en Jesucristo como su Salvador, es que Él ha provisto los medios para cumplir dicha promesa. Él ha tomado la iniciativa en la obra de la redención del ser humano. Y en medio de tantas multitudes multiplicándose en el curso de la historia, Dios se ocupa de los seres humanos a un nivel estrictamente personal, para establecer una relación personal. Por ello, terminamos nuestro programa de hoy recordando el caso de la sierva Agar cuando salió huyendo de la casa de Abraham. Porque cuando pensó que estaba lo bastante lejos como para que nadie la encontrase, y cuando había seguramente llegado al límite de sus fuerzas, Dios mismo salió a su encuentro, y aquel ángel único le dijo: «El Señor ha oído tu aflicción». Y resulta inspirador recordar las palabras de Agar, que ya no se sintió sola en la inmensidad de aquel desierto, cuando le dijo al ángel: «Tú eres un Dios que ve». Estimado oyente, ¿no te parece que vale la pena pasar por esa experiencia? Pues qué maravilloso resulta saber que el pacto de amor y gracia de Dios con los hombres no se romperá jamás, al menos por parte de Él. Estamos convencidos, amigos, que el programa de hoy ha cumplido su cometido. ¿Que se podría decir más? Pues claro que sí, pero nuestro tiempo está llegando a su fin. Así es, Esperanza. De todas formas, me impresiona cómo Dios se comunica en el lenguaje de la época. Los descubrimientos y los hallazgos nos hablan de que otros pueblos alrededor hacían pactos, y Dios usa también los pactos para decirnos que Él tiene un trato especial y que Él hace un trato especial con el ser humano. Sin embargo, en el caso de Dios, esto es algo incondicional. Pues si quieren pedirnos el bosquejo o las notas, nuestra dirección electrónica o nuestro teléfono está a su disposición. Tomen nota: 91 422 0524, 91 422 0524 y nuestra dirección info@radiocadenadevida.com. Si lo prefiere, puede escribirnos al apartado de correos 24081. Repito, 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Y recuerde que puede escucharnos también en la web de Radio Encuentro, www.radioencuentro.net, con una programación muy variada 24 horas al día. Pero pueden directamente ir a nuestra página de La Fuente de la Vida, www.lafuentedelavida.com. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la fuente de la vida, y no olvide algo: hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.